Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. Si te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación, tus respuestas aquí con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto a esta emisora Buscuenti Radio. Bueno, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, buena tarde para todos. Como siempre, lunes y miércoles aquí en la emisora Buscuenti y con este programa sobre gobierno civil bíblico. Estamos bien, gracias a Dios, transmitiendo todavía desde Guatemala, Ciudad Vieja. Y claro, este es un programa exclusivo donde hablamos acerca de gobierno civil bíblico como una propuesta, no nuestra, ni de ninguna institución, sino una propuesta de Dios delineada en la Biblia, que sí existe. Sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Pues, como siempre y como las sanas costumbres, la señorita Michelle Carreño, nuestra codirectora del programa. Bienvenida. Audio. Gracias. Ya las sanas costumbres a veces se olvidan. Bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo de nuevo con esto que creemos que es la voluntad de Dios y es el hecho de que podamos seguir enseñando sus principios para dar libertad a individuos, familias y naciones completas. Y hoy tenemos un tema súper especial y quisiera como abrir el espacio con precisamente una frase de Lutero, de uno de sus manuscritos, y es que la iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura, es la escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia, y asimismo es la escritura lo que determina que enseñamos aquí dentro del programa, o al menos ese es nuestro corazón para el programa. Pues sí, esa es la idea original, porque pues podemos hablar de nuestros pensamientos, que no son malos, nuestras intenciones tampoco que son malas, y podemos hablar de algunas conclusiones que tenemos que tampoco son malas, pero que no están realmente o no pueden estar basadas en la Biblia como el fundamento. Y ahí es donde, pues aquí este programa queremos hacer énfasis para no torcernos, sino tratar de mantenernos derechos con las ideas correctas bíblicas. Y pues este mes de octubre es un mes ha sido un mes muy interesante por lo que se celebra. Pero antes de hablar de lo que se celebra, me gustaría hacer un comentario pronto porque pues el sábado tuvimos marcha en Colombia, protesta, una protesta pues muy pasiva en el sentido de no violencia, pero muy asertiva en el sentido de querer mostrar a este gobierno de Colombia que están mal y que deben cambiar sus ideas y los planes que tienen para destruir al país con la reforma tributaria y con esa cantidad de ideas humanistas que tiene este gobierno presente. Cuando hablo del gobierno presente, hablo de presidencia y hablo también del Congreso. Congreso tiene que ver con Cámara y con Senado, donde están pasando cosas realmente horribles. Y bueno, tuvimos una noticia también internacional ayer, hubo elecciones en Brasil. Muy triste lo que está lo que está pasando en Brasil, porque pues estaba reeligiendo Bolsonaro y perdió ante Lula y ahora es otro país
otro país de Sudamérica, de Latinoamérica, que entra en esta línea del comunismo socialista del siglo XXI. Muy triste, eso sí me tiene a mí un poquito preocupado, y precisamente estaba haciendo un escrito sobre la voz patriota y voy a estar hablando sobre la decadencia de Latinoamérica, cómo estamos permitiendo que el mal se impregne dentro de nuestras sociedades hispanas. Pues eso está pasando y es lamentable, doloroso y triste, pero está pasando y no podemos apartarnos de esa realidad, ni podemos arrinconarnos y decir, eso no tiene nada que ver conmigo. Todo tiene que ver con nosotros. Aunque sea en otro país, lo que esté pasando, tiene que ver con nosotros porque tiene que ver con el mundo hispano, tiene que ver con las ideas, y más cuando son ideas contrarias a las ideas de libertad, a las ideas históricas de la fundación de las naciones y las sociedades. Pues bien, en ese orden de ideas, nosotros estamos hablando en octubre de muchas cosas, de Cristóbal Colón. Hablamos como cuestión de, se celebra el 12 de octubre, el Día de la Raza, estuvimos explicando mucho sobre esto, y hemos venido haciendo unos programas acerca de la reforma de 1517, y tratando de ampliar la idea en las diferentes cosas que pasaron, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el impacto de la reforma en Europa y en el mundo. Pues hoy es 31 de octubre. Y el 31 de octubre de 1517 fue donde Martín Lutero colocó en las puertas del Palacio de Wittenberg, colgó las 95 tesis que se convirtieron en la base, el fundamento para la reforma de la Iglesia y la reforma política de Alemania y de Europa. Entonces arrancamos con eso, Michelle, y pues lo que tú has dicho al principio, la frase que tú expusiste, demasiado profunda, puesto de que depende realmente, depende de la Biblia, lo que ocurra en las sociedades. Entonces, vamos adelante, Michelle. Estaremos hablando de las 95 tesis y estaremos hablando de las 5 solas o solo. Así es, Molly. Y justamente por lo que estabas hablando ahorita de la situación actual que hay dentro de nuestras naciones, Latinoamérica y también las naciones alrededor del mundo, es que se hace tan necesario hablar y conmemorar esta fecha, recordando que si un día Dios utilizó a un hombre como Lutero y a muchos hombres detrás y adelante de él, pues mucho más nos utilizará a nosotros para poder traer de nuevo su escritura al centro, que es la idea principal de la reforma. Y por eso es que comenzamos el programa hablando un poco de justo algo que comentabas ahorita, y son las 95 tesis, que son aquellas que el mismo Lutero se encargó de clavar en la puerta del castillo de Wittenberg. Y la verdad es que esto fue un hecho que revolucionó el pensamiento que había hasta la época, y no solamente en cuanto a cuestiones religiosas, sino que podemos ver que a partir de ese momento hubo un gran cambio en las naciones, en cómo pensaban y en cómo actuaban. Allí se tradujo la Biblia al alemán, luego en Ginebra hubo un cambio gigante que tocó a todo un país, y eso nos comprueba una y otra vez la importancia de que nos sometamos a la voluntad de Dios, que no es otra, sino que podamos conocerle más en cuanto a todos sus estatutos. Por eso es que me gustaría empezar con la oración de Lutero. Esta oración es, pues cuando la leí, realmente pude ver lo bíblica que era en su pensamiento, pero también lo humilde que lo decía Lutero. Y realmente creo que eso es lo que necesitamos para estos tiempos. Necesitamos una reforma en nuestros países, pero todo esto comenzará si nos humillamos ante Dios, que al final es quien hace la obra en cada una de nuestras naciones.
Voy a leerla y creo que debemos hacerlo con detenimiento y entendimiento de que sí, esto puede ser palabras de un ser humano, pero más allá de eso es la inspiración del Espíritu Santo, del entendimiento de que es Dios quien hace todas las cosas. Y decía Lutero: Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, ya luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti, gustoso, quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero, por mi parte, aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo, utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviera solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Y esta oración, más que ser un rezo o alguna forma de palabras que debamos decir todos como de memoria o algo así, simplemente es la expresión con la que Lutero introducía un poco los documentos que escribió. Y justamente vamos a leer unos documentos que escribió y vamos a ver un poco de por qué él decía que estaba gustoso de ofrecer su boca y su corazón para el menester que Dios le estaba encomendando. Y recordemos que Lutero desde muy joven supo que su misión en el mundo era justamente poder instaurar la verdad dentro de la iglesia en la que él estaba, ya que estaba aún dentro de la iglesia católica. Bueno, ahora sí vamos a leer las 95 tesis. Son 95, así que no vamos a leerla una por una, pero sí podemos como ver lo que hay, ya que Lutero pues, fue muy inteligente en la estructura del texto, y ya que era un texto que debía ser discutido, él lo elaboró como con ideas claves y argumentos sólidos. Entonces vamos a comenzar. Dice que en 95 tesis, este documento que fue clavado en la puerta, lo primero que resaltaba era una idea central que era acerca de la culpa y el arrepentimiento. Él habló de la tesis 1 a la 7. Y lo que más resalta de esto es la primera parte, la primera tesis, en la que Lutero dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, hagan penitencia, etc., está en Mateo 4:17, quiso que la vida entera de los creyentes fuera una penitencia. Así es como Lutero decide comenzar sus 95 tesis o el debate y la invitación que le hacía a los demás papas y eruditos que pudieran hacer. Y es que lo primero que él decía es que estas penitencias primero no debían ni tenían que ser reguladas por alguien que venga a poner más cosas y más peso sobre la carga de los cristianos, sino que al contrario, la vida que Jesús planteaba para nosotros era una vida completa de penitencias, pero no solamente por vernos sufrir, sino una penitencia de morir a nosotros mismos y arrepentirnos cada día, que fue algo que Lutero cumplió. También dice que el arrepentimiento del que habla Cristo es algo más que arrepentimiento interno, que cada cristiano debe resolver por sí mismo. El arrepentimiento debe tener un efecto hacia afuera y convertirse en un verdadero arrepentimiento de corazón que perdura hasta la muerte. Y por supuesto, un papa o alguien que estuviera allí para poner las penitencias, que era como se hacía en ese tiempo, no podía saber qué había dentro del corazón de dicha persona. Pero hablamos de que justamente por eso la culpa y el arrepentimiento debe ser únicamente ante Dios. Y esa fue la primera idea que Lutero planteó dentro de sus tesis. También, Molly, cuando quieras puedes hablar. Hoy es como callado. Es que hoy estudia. Bueno, de verdad creo que es muy importante que podamos ir también tomando nota de lo que estamos viendo para poder entender, bueno, Lutero da sus ideas principales, pero que luego podamos llegar a una conclusión. Entonces continuamos con la tesis de la 8 a la 19, en la cual Lutero habla de la muerte y del purgatorio. Lo que él plantea para estas tesis es que el Papa no quiere ni puede otorgar indulgencias por castigos, excepto de aquellos que él mismo ha impuesto por decisión propia o de las reglas de la Iglesia.
Y recordemos que en ese tiempo el Papa, bueno, ya una hora, el Padre escucha los pecados de las personas y les pone unos castigos para que esta persona pueda ser libre de alguna manera de sus pecados. Y se habla de que el Papa puede regular hasta ese punto, hasta el punto de cuál es el castigo que le pone a la persona que le confiesa los pecados. Sin embargo, dice que no están autorizados a fijar cánones penitenciales a las personas moribundas o necesitadas en nombre de la Iglesia. Y esto lo dice y remarca Lutero porque el Papa y bueno, todo el ente que estaba ahí detrás estaba recolectando el dinero de los más moribundos, de los más pobres, de aquellos quienes su familia, la mayoría había muerto, solamente para construir la Basílica de San Pedro. Y esto lo hacían aprovechándose del temor de las personas y también del amor que ellos tenían por aquellas personas que ya murieron y que según el Papa podían ser aún perdonadas si se pagaba una indulgencia, que era la indulgencia máxima. Después de esto, Lutero continúa diciendo en la tesis de la 20 a la 37 qué puede hacer una indulgencia y qué no puede hacer. Y se encarga de explicarlo dentro de estas tesis, pero podemos resumirlo en que las reglas eclesiásticas sobre la penitencia solo rigen para los vivos. Según esto, no es posible indicar penitencia a los moribundos. Como veíamos en lo anterior, Lutero continúa esta idea hablando de aquellas penitencias y lo que pueden o no hacer. Y pues por supuesto, si hablamos de que la indulgencia era algo que el Papa le ponía a aquella persona la cual escuchaba el pecado para de alguna manera perdonarlo, no de parte de Dios, porque no podía hacerlo, sino de parte del Papa o de la Iglesia, entonces el Papa regulaba solamente esto, lo que la persona le comentaba y lo que éste le ponía como castigo. Pero lo que Lutero planteaba es que él no podía regir a sí mismo para los moribundos, ya que estas penitencias solamente funcionaban o tenían valor en la vida de las personas. También Lutero plantea que cuando el Papa declara una indulgencia total de todos los castigos, solo se puede referir a los castigos que él mismo ha impuesto, no a los castigos verdaderos, que son los que Dios impone por la causa del pecado, que como sabemos es la muerte. Después, Lutero continúa con estas ideas y empieza a hablar de la 38 a la 48 acerca de nuevo, seguimos con el tema de las indulgencias versus las buenas acciones. Y Lutero decía que todo cristiano que verdaderamente se arrepiente tiene derecho a recibir una indulgencia total. Y esto lo habla no una indulgencia por parte del Papa, que era lo que la Iglesia en ese tiempo, bueno, la Iglesia Católica Romana ofrecía, sino que una indulgencia total que provenía de aquel que sí podía perdonar el pecado, y era aquel contra quien se había ejercido la injusticia, que es directamente Dios. Así es como lograban la indulgencia total de sus culpas y castigos, incluso sin una carta de indulgencia. Así que yo creo que esta tesis fue de las más difíciles de leer por la iglesia de ese tiempo y más los que estaban recolectando el dinero para las indulgencias y prometiendo que iban a ser salvos si tenían el papelito que les daban. Y es que Lutero claramente lo dijo, y es que ninguno iba a merecer esta indulgencia de papelito, sino que la indulgencia total de sus culpas iba más allá de algo que podían comprar, y era algo a lo cual tenían derecho solamente con el hecho de arrepentirse, y no tenían que ser un paso 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino con el hecho de confesar sus pecados, no al Papa, sino directamente a Dios, podrían obtener la indulgencia total. Y asimismo, Lutero comienza a hablar de, bueno, esta indulgencia total que recibe el cristiano, pero también comienza a hablar de lo que viene después de este perdón y de este arrepentimiento, y son las buenas acciones. Y Lutero pensaba que hay que enseñar a los cristianos que al dar a los pobres y al prestar a los necesitados
es mejor que comprar una indulgencia, porque en ese tiempo las personas gastaban todo su dinero, incluso los más pobres, solamente por comprar este pedazo de papel para tener sus perdón de pecados, en lugar de darlo a otros o en lugar de alimentar a sus propias familias. Y bueno, también pensando en la última que acabamos de leer, también es importante ver la redundancia de esto en nuestras iglesias. Obviamente todas esas tesis creo que es algo que Dios no solamente dio para un momento específico de la historia, y no solamente contra la iglesia romana apostólica, sino también para que nosotros podamos meditar en lo que estamos pensando. Si estamos pensando que todo nuestro dinero debe ser regalado o pactado, porque llega un pastor y nos promete que si pactamos, que es una palabra que ahora está muy de moda, 1 millón de pesos, así nuestra familia no tenga nada que comer, vamos a obtener lo mejor y Dios nos va a recompensar y nos va como si nosotros le fuéramos a dar algo poquito a Dios y luego Dios estuviera obligado a pagarnos de regreso. Pero lo que Lutero planteaba y lo que la Biblia plantea es algo completamente opuesto. Y es que nosotros no podemos darle nada a Dios, pero cuando Él nos da el arrepentimiento y cuando Él nos da el perdón de pecados, nosotros podemos empezar a tener buenas acciones. Y estas buenas acciones no van a sobornar a Dios y nuestro dinero no va a sobornar a Dios ni va a ser un pago hacia Dios, sino que simplemente es una acción de gracias por lo que Él ya hizo. Recordando así que una de las solas, que es solo por gracia y solo por fe, no por ningún tipo de obras y no por ningún tipo de documentos comprados ni por dinero pactado. Luego, Lutero continúa con la tesis de la 49 a la 55, en la cual él habla del accionar de los predicadores de la indulgencia. Como les hablaba anteriormente, los que predicaban la indulgencia o los que iban y cobraban a las personas la indulgencia, lo hacían para construir esta basílica de San Pedro, pero también lo hacían con el entendimiento de que si podían sacar dinero a esas personas para la basílica, también podían sacarlo para ellos mismos. Dice Lutero que hay que enseñar a los cristianos que si el Papa supiera de los métodos extorsivos de los predicadores de la indulgencia, preferiría verter hasta las cenizas a la Basílica de San Pedro, antes que dejar que se construya con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Y esto fue algo que Lutero planteó en esta tesis, pero más adelante él mismo habló y se dio cuenta de que el mismo Papa estaba detrás de todas estas cosas. Pero es interesante ver cómo literalmente la basílica y también muchos otros monumentos y muchas otras acciones de la iglesia estaban siendo construidos no por la voluntad de la iglesia, sino por el temor de las ovejas, el temor de perder su salvación, el temor de que sus seres más queridos estuvieran para siempre en el infierno. Y sí, es interesante la forma en la que Lutero lo dice. Después Lutero continúa con la tesis de la 56 a 68, en el que él habla de qué es el tesoro de la iglesia, ya que en este tiempo el tesoro de la iglesia era todos los bienes monetarios que tenía, eran las coronas de oro, eran los monumentos preciosos, las pinturas, los cristales maravillosos. Pero lo que Lutero planteó en sus tesis de la 56 a 68 es que el verdadero tesoro de la iglesia es el Sagrado Evangelio, de la magnificencia y de la misericordia de Dios. Y es importante como cada una de las palabras que Lutero usa dentro de esta frase, y es que él habla primeramente del Sagrado Evangelio, y lo habla como el sagrado no porque fuera algo que estaba inaccesible a las personas, sino que hablaba de que era sagrado porque era tan santo que era solamente encomendado a las personas que realmente podían entender este mensaje. Y así es como Lutero dividía a aquellos que cobraban indulgencias de aquellos que realmente predicaban el Evangelio como algo sagrado y santo. Y dice también que el Evangelio se trata de la magnificencia y de la misericordia de Dios. Así que por un lado habla de que Dios es un Dios
grande, todopoderoso, que está en todo su derecho de, así como nos hizo como vasijas, así mismo quebrarnos, pero también habla de la misericordia de Dios, la cual Dios también está en todo su derecho de mostrar su misericordia para algunos. Y es lo que Dios hizo, pues a través de su Hijo Jesús. Y después continúa Lutero con la tesis de la 69 a la 80, y él se pregunta, ¿por qué hay que actuar en contra de los predicadores de la indulgencia? De aquellos hombres que se paraban en las calles con sus papeles en la mano, que hablaban del perdón de todos los pecados. Y Lutero decía, ¿por qué el Papa, que hoy es más rico que el más rico de los Craso, no puede construir al menos una iglesia de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Y este es uno de los argumentos que también iba cargado de las emociones de Lutero ante tal injusticia, y era que toda la iglesia tenía esto que ellos llamaban equivocadamente el tesoro de la iglesia, y estaban, bueno, teniendo un montón de dinero y riquezas, y aún así construían cada cosa a través de la sangre y la piel de sus ovejas, como lo dijo anteriormente Lutero. Algo que vemos también que está en contra del modelo de Dios, ya que realmente el modelo de Dios es sí que nosotros como cristianos podamos bendecir a nuestras iglesias, y obviamente que podamos dar no solamente lo que nos sobra, sino también dar con el entendimiento de que ese es el trabajo que Dios hace a través de pastores, de líderes, de nosotros mismos, de las obras que hacemos, pero que esto debe nacer de la voluntad y de un acto del corazón, no del temor, y tampoco debe ser un soborno, como lo hacían en este tiempo. Y por último, de la tesis 81 a la 95, es cuando Lutero empieza, o no, termina y concluye con un cuestionamiento al Papa. Y él dice, por ello, deben desaparecer todos los profetas que predican a los cristianos paz, paz, cuando no hay paz. Y esta última, de verdad que es muy aplicable para la iglesia de hoy en día, pero en ese tiempo el contexto que tenía es que el Papa también era un ente político. Por lo tanto, si él hablaba de que todo estaba muy bien dentro de Alemania, pues todos lo creían y todo estaba perfecto, aun cuando lo que se veía en las calles era completamente opuesto. Y eso es lo que veían solamente las personas que realmente vivían esas injusticias. Entonces, ese fue el último cuestionamiento que Lutero le hizo al Papa, y también es aplicable para nosotros hoy en día, de cómo hoy lamentablemente muchos gritan que hay paz, cuando realmente no la hay, cuando lo que hay es injusticia, y lo que se necesita es un despertar por parte de la iglesia, y no un adormecimiento, ni un quedarnos al fondo como creyendo que todo está perfecto y que no debemos salir de lo que llamamos iglesia, pero realmente solamente a veces es un templo en el cual nos refugiamos. Y bueno, esas son las 95 tesis de Lutero, resumidas de alguna forma, en la cual todo el tiempo Lutero habla de sus principios y de lo que él encontraba en la Biblia. Y recordemos que estas tesis fueron planteadas para una sociedad en la cual aún no había la palabra, aún no estaba la Biblia y muy pocos tenían acceso a ella. Bueno, pues chévere poder mirar el resumen de cuál fue la idea de Lutero al colgar estas 95 tesis, que fue lo que le costó después el ser juzgado y puesto para ser quemado también, ¿no? Para como hereje y llevarlo al fuego. Esta última parte de las tesis me recordaba a una foto que vi de los congresistas comunistas socialistas que tenemos nosotros en el Congreso, que tomamos una foto hablando de la paz duradera para Colombia. La falsa paz, ¿no? Lo que se le ha llamado desde Santos, que promovió la paz en Colombia,
y a eso se le ha llamado la falsa paz, porque pues una paz en donde hay abuso, tiranía, en donde hay robo, una paz en donde hay opresión, pues eso es incorrecto, no hay ninguna paz, eso es algo falso. Y es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Pues había paz para los papas y para los gobernantes que estaban llenos de dinero a costillas del pueblo. Tenían paz porque lo tenían todo, en cambio los del pueblo estaban sufriendo. Me acordé también de lo que estaba hablando porque esta semana vimos la película de Lutero, aquí en la escuela que estamos llevando de la MPN. Vimos la película Lutero y pues es muy rica esa película, siempre que yo la he visto muchas veces, cada vez que la veo me inspira y me permite entender mejor la situación de Lutero en Alemania en el 1517 y el impacto que tenía sus palabras, como tú ya lo dividiste en las 95 tesis, en fin, todo lo que pasa. Y pues desafiar a un debate a los teólogos y líderes y papas y príncipes de ese tiempo, eso era muy riesgoso y por eso se llevó a Lutero, lo llevó a la corte. Se habla de que de ahí, después de que salieron esas 95 tesis, entonces Lutero fue llevado a lo que le llaman la dieta de Worms. No sé si ha escuchado eso, era un concilio, ¿no? Un concilio de líderes religiosos y teólogos, y Worms era un lugar. Y pues ahí llevaron a Lutero después de pasaron como 4 años en donde estuvieron acusándolo y molestándolo. Eso fue en el 1521. La defensa que Lutero tuvo que hacer ante el concilio en la dieta de Worms. Y pues ahí es donde se revela lo que caracterizó pues su vida. Por eso el tema de hoy era la reforma y la conciencia. Entonces déjeme leerle la defensa de Lutero ante esta dieta, o sea, ante este concilio en Worms, cuando él era acusado. ¿Qué dijo Lutero y por qué él se mantuvo pendiente o se mantuvo firme en su posición cuando querían que él revocara y dijera que se arrepentía de escribir sus libros y decir lo que decía? Entonces, Lutero dijo esto: yo soy solo un hombre y no Dios. Por esto debo defenderme como Cristo lo hizo cuando dijo: si he hablado mal, presenten testigos del mal. Por esta razón, por la misericordia de Dios, les conjuro, mi más sereno emperador, y a ustedes, ilustrísimos electores y príncipes, y a todo hombre de diferentes rangos, que prueben que he errado por los escritos de los profetas y de los apóstoles. Y yo seré el primero en retirar mis libros y tirarlos en el fuego. Y dice él, cuando le dicen que se niegue, que diga que está arrepentido de eso, no puedo someter mi fe ni al Papa ni al concilio, porque es muy claro como el día que él frecuentemente ha errado y se contradicen entre sí. Por tanto, menos que sea convencido, al menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por un claro razonamiento, y a menos que me convenzan por los pasajes que he citado, y a menos que mi conciencia, así ligada a la palabra de Dios, no puedo, ni me retractaré, porque no es seguro obrar en contra de mi propia conciencia. Aquí me afirmo, no puedo hacer lo contrario, mi Dios me ampare. Amén. Bueno, esa expresión les invito para que vean, a los que nos siguen, que vean la película.
porque es bien, cuando uno mira ahí la película y ve a los papas, al príncipe, a la gente que está esperando que Lutero, por miedo a la muerte, a ser quemado, a ser llamado hereje, pues digan no, no más, sí, me equivoqué, pero Lutero se mantiene. Y se mantiene porque él dice que no, su conciencia no le permite retractarse porque él está hablando conforme las escrituras. Entonces, es muy importante que hagamos énfasis en la reforma y la conciencia, porque lo que hace que haya una reforma es que la conciencia esté sana, saludable y esté actuando en concordancia a la Biblia. De ahí también, en todos sus análisis, pues salen las 5 solas, ¿no? Las 5 solas de Lutero. Y por eso hablamos de la primera sola, que es sola la escritura, solo la escritura, solo por medio de la Biblia, las escrituras. Y Lutero dice, si me comprueban por medio de las escrituras que estoy equivocado, inmediatamente cambio. La otra sola es la sola fide, o sea, solo por la fe. La fe en Dios salva, y no en las indulgencias, y no creyendo en la iglesia. La salvación es en la fe en Jesucristo. Y luego viene la otra sola, que es la sola la gracia, o sea, solo por la gracia, solo por no los hechos de los hombres, sino por el don de Dios, el don de Jesucristo. Lo hizo, murió en la cruz por el bien nuestro, es la gracia. No son las obras, no es la plata, no son las indulgencias, no son por un hombre, ni nada, es la gracia por un regalo, un don de Dios hacia el hombre. Y luego él dice, solo Cristo. Y esto pues pega muy duro porque en ese tiempo de Lutero el énfasis era obediencia al Papa y lealtad a la iglesia. Eso es muy tenaz, porque no hablan obediencia a Cristo y lealtad a la Biblia, sino al Papa y a la iglesia. Entonces Lutero dice, no, eso no está bien. Es Cristo, por medio de él, él fue el que murió y debemos ser fieles a él. Y la otra sola es solo Deo gloria, o sea, la gloria solo para Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que somos, es para la gloria de Dios. Entonces aquí aparecen estas 5 famosas solas del tiempo de la Reforma, a la cual nosotros hoy en día tenemos que volver. Por ejemplo, 31 de octubre. Hoy en Latinoamérica se está celebrando, en lugar de celebrar la Biblia, la fe, la gracia, a Cristo y la gloria para Él, se ha cambiado la celebración, se ha enfocado en los niños, solo los niños, los derechos de los niños. Y detrás de eso, pues vienen otras formas, como son los disfraces, el día, y en algunos lugares como Colombia, se le llama el Día de las Brujas. El día, o sea, tácitamente, el día, un día de oscuridad, un día contra el reino de Dios. Realmente hoy es un día en contra del reino de Dios. Y pues las personas, los ciudadanos, por no entender la historia y el poder que tiene saber que realmente hoy tenemos que celebrar la Biblia y los principios que ella enseña, que son los que producen libertad, pues nos enfocamos en otras celebraciones que no tienen sentido. Celebraciones que en lugar de edificar, celebraciones que en lugar de traer paz, pues traen caos. Precisamente, no sé si escuchaste, Michelle, ayer o anteayer, si fue anteayer creo que fue, en Corea del Sur murieron más de 150 personas, una celebración del Halloween, y hubo un momento de angustia, de desespero, porque había demasiada gente en la calle, se angustiaron, se desesperaron, hubo pánico y comenzaron a querer salir y no podían por tanta gente que había. Entonces entre ahí se mataron
en el sentido de que algunas cayeron, las pisotearon, y fue un hecho muy triste, y pues es triste saber que pasa eso por los énfasis equivocados, porque si el énfasis fuera realmente la Biblia, el énfasis fuera realmente Jesucristo, el énfasis fuera realmente lo correcto, pues haciendo lo correcto y lo que es, no hay muertes, no hay esas desavenencias, ese desenfreno. Entonces, queremos desafiarles desde aquí del programa que la Biblia es la razón, que volvamos a la reforma. La reforma comienza con nosotros, con la familia, conmigo, con mis hijos, con mis vecinos, con mi iglesia, con la gente que yo puedo influenciar, los jóvenes, los niños, el grupo, no sé quién. Influenciemos correctamente y llevémonos a pensar en Jesucristo, en la Biblia, y cuán importante es alinearnos a lo que dicen las Escrituras para sostener la libertad. Cuando hacemos otra cosa, ya está comprobado que trae caos, ya está comprobado que destruye, que daña y trae muerte. Entonces necesitamos volver a los principios de libertad. Y ya está registrado históricamente que lo que trae libertad a un individuo, una familia y una nación, pues es Dios, Jesucristo, en la Biblia. Volvamos. No sigamos desvariando, no sigamos como perdiendo el tiempo siguiendo filosofías humanistas. Más bien, enfoquémonos en lo que realmente trae esperanza en el individuo, y por lo que trae esperanza es Dios. Levantar los ojos al cielo, el autor y consumador de la fe. No permitas que tu conciencia sea endurecida. No permitas que tu conciencia se parta en dos, se divida. No permite que tu conciencia se dañe al tomar malas decisiones. Te invitamos hoy a que inicies la reforma en tu vida, permitiendo que los principios que están dentro de ti, en tu conciencia, que te ayudan a identificar el bien y el mal, pues te lleven a decidir por el bien. Pues muy bien, Michelle, muy chévere. Muy chévere hablar de todo esto. ¿Algo más tienes que decir ahí? Solamente terminar con una frase que va de acuerdo a lo que tú estabas diciendo, y es justamente la idea de que no podemos quedarnos con un poco, sino que realmente Dios nos llama a ir más allá y a reformar nuestras vidas. Y leerles la última tesis de Lutero, textualmente dice, Cristo nos llama a confiar en que entraremos al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. Así que no creamos en las ilusiones de paz que nos promete el mundo, que es una paz errada, que es una paz basada en mentiras, sino que creamos en la verdadera salvación que viene por medio del entendimiento de que en este mundo tenemos aflicciones y tenemos tribulaciones, pero aún así nuestro refugio y nuestra fortaleza sigue siendo Dios. Y nada, simplemente motivarnos a que podamos seguir reformándonos a través de la transformación que viene por la palabra y la lectura de ella y la meditación en ella y el estudio de ella. Y fue un placer estar con ustedes. Les invitamos a seguir profundizando en este tema, a seguir buscando más y celebrar este día tan histórico. Sin nada más que decir, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.